Ya. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Como es de costumbre, los días jueves tenemos que hacer nuestra clase. Hoy día nos corresponde ver la unidad 4, siguiendo el tema de programación en C. La clase, bueno, veo que no hay nadie conectado, pero la voy a hacer igual, voy a quedar grabada y la voy a subir a YouTube para que la puedan ver después con tranquilidad en sus casas. ¿Ya? Entonces, voy a partir compartiendo el escritorio para que podamos ver la clase de hoy. Bueno, contextualizar un poco, la clase de hoy es, como les comentaba, la unidad 4. La unidad 4, el tema es estructuras, secuencias de control, sentencias de control, ¿cierto? Y también funciones. Esos son los temas que vamos a abarcar en la parte teórica durante esta unidad. ¿Ya? En la unidad 5, que es la unidad que vamos, la siguiente unidad, que hasta donde vamos a alcanzar a ver, es arreglos, ¿ya? Arreglos y matrices. Inicialmente este ramo tiene 6 unidades, pero por temas de tiempo no vamos a alcanzar a cubrir todos los tópicos. De todas maneras, voy a tratar de igual hacer la clase grabada y la voy a subir para que la puedan chequear igual la de la unidad 6, ¿ya? Para que lo tengan por último como material ahí didáctico. Bueno, entonces, respecto de la unidad 4, que tiene por nombre sentencias de control, el temario de esta clase es ese. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de sentencias de control, qué estructuras tiene el lenguaje de programación C y para qué sirve cada una. Además, cuáles son las librerías estándar que vienen con el lenguaje C. Es una serie de librerías o bibliotecas que permiten hacer ciertas funciones más complejas de lo normal, fuera de lo que uno usa regularmente, y eso está establecido en lo que se llama las librerías. Y por último, las funciones. Vamos a ver más adelante ese concepto de funciones. Bueno, en primer lugar, vamos a conversar respecto de los operadores de comparación. Y en todo programa, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos de pseudocódigo, vimos que tenemos estructuras secuenciales, tenemos estructuras condicionales y tenemos estructuras repetitivas, ¿ya? Dependiendo del tipo de estructura, es el comando o, digamos, o acción que yo voy a poder realizar. Las secuenciales, digamos, son estructuras donde va una instrucción tras otra, siempre evaluando desde arriba hacia abajo. Esa es como la lógica de ese tipo de estructura. Las condicionales, en cambio, son estructuras donde yo sigo un camino o sigo el otro, pero en ningún caso ambos, ¿ya? Además, recordemos que las estructuras condicionales son de tipo, o se dice que son de tipo binarias. Significa que yo voy a seguir siempre, tengo dos posibilidades. Ahora, pueden existir, y eso se puede dar, estructuras, digamos, condicionales que sigan solamente un camino y no tienen una segunda alternativa. Eso puede darse, ¿ya? Lo que no puede darse es que una estructura condicional me lleve a tres caminos o más. Lo que en ese caso nosotros podemos hacer, si tenemos una estructura condicional de más de cuatro condiciones, pero de más de tres condiciones, perdón, ahí lo que tenemos que hacer es transformar eso en una estructura de tipo binaria, ¿ya? Pero vamos a verlo más adelante eso en detalle. Bueno, y para partir los operadores de comparación sirven, tal como lo dice el nombre, ¿cierto? Para poder verificar si dos elementos son, o dos valores, o variables, o una constante, una variable, etcétera, son iguales, son distintos, mayor o menor, etcétera. La diferencia de los valores de comparación con otros es que el retorno o resultado que me entregan es un valor de verdad, que es verdadero o falso. Por ejemplo, en el caso tenemos el igual, que se expresa con dos signos igual. Recordemos que si colocamos un signo igual, eso es para asignación de una variable. Uno. Y lo segundo importante es que nosotros cuando programábamos en pseudocódigo, el igual lo hacíamos cuando queríamos comparar. En el sí entonces, el igual lo hacíamos solamente con un signo igual. En el caso del signo C, perdón, del lenguaje C, perdón, el comando de igualación sería el signo igual, ¿ya? Por si acaso. Ya. Tenemos el igual, tenemos el distinto, y después viene el comando mayor que y o mayor igual que, ¿cierto?
que ya me imagino que entendemos para lo que sirve, el menor que o menor igual que compara que dos variables o dos valores o una variable con una constante, lo que sea una menor que la otra, ¿ya? Y como les decía entonces, el resultado de un operador de comparación siempre es un valor de verdad, verdadero o falso. Hay que tener claridad, sí, que en el lenguaje C no existen las variables de tipo booleano. Las variables de tipo booleano son variables que permiten solamente dos posibles valores, verdadero o falso. Eh, en el caso del lenguaje C, no cuenta con esta, o no soporta este tipo de variables. En ese caso, lo que se hace es que el valor de verdad se expresa en función de un entero, o como un valor entero. Entonces, cuando queramos comparar dos valores, como aparece acá, si decimos A es igual 3 mayor que 7, nosotros sabemos que 3 no es mayor que 7, por tanto, esta comparación de acá, esto es falso, ¿ya? Pero falso no se me escribe como falso o como false, ¿cierto? Como F, sino que se expresa en este caso como 0. Por tanto, la variable A, ¿cierto? Después de esta sentencia, tomaría el valor 0, que es igual al valor de esta estructura de acá, ¿ya? Es importante también destacar que para el caso de los operadores booleanos, yo puedo hacer uso de las tablas de verdad, la tabla de comparación del i, la tabla de comparación del o. El i lógico, a diferencia de lo que hacíamos en pseudocódigo, que lo hacíamos con una y mayúscula, así hacíamos el i, en este caso el i lógico sería un doble ampersand. El ampersand es como esa i, ¿cierto? Que es media extraña, ¿cierto? Que es como media redondeada. Eso sería un ampersand. Y dos veces ampersand. Ese sería para un i, ¿ya? Y para el caso de un o, para el caso de una comparación, un elemento o una opción u otra, sería un o lógico. El o lógico se escribe con un doble pipe o doble barra vertical, ¿ya? Ya. La primera estructura de control que quiero ver con ustedes es la estructura condicional en el lenguaje C. Nótese que en el lenguaje C nosotros tenemos el if y el else. El if y el else es lo mismo que decir un sí entonces, ¿ya? Eso por una parte. Y segundo, importante también, es que nosotros podemos anidar estructuras condicionales dentro de otra estructura, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, tenemos esta estructura condicional que me dice que si A es mayor que 2, yo voy a seguir este camino, y si esto no se cumple, voy a seguir este camino, ¿ya? Entonces, como esta condición, ¿cierto? Estos dos caminos de acá son excluyentes entre sí, o sea, no voy a poder seguir en ningún caso ambos caminos, no hay ningún valor de A que me permita seguir ambas posibilidades, ¿ya? Si quiero dibujar esto como en código C, o si quiero escribir esto en código C, partiría con un main. En este caso me declaro mis variables. Fíjese que aquí estoy declarando la variable y automáticamente le asigno un valor. A la variable A le doy el valor de 3 y la variable B que no le estoy dando ningún valor. Después de eso pregunto, if A es mayor que 2, el if, digamos, para nuestros efectos, si buscamos la relación con el pseudocódigo, sería un sí, la palabra sí, en este caso, ¿ya? A diferencia del pseudocódigo, aquí nosotros tenemos que, si vamos a colocar algo dentro de un if, tenemos que colocarlo dentro de un paréntesis de llave, a no ser de que lo que va dentro del if tenga solamente una línea. Si tiene solo una línea, yo puedo evitar este paréntesis de llave, digamos, ¿ya? Entonces, en este caso sería paréntesis de llave, digo que la variable b va a valer 100, perdón, la variable va a valer 100 más el valor que tenga la variable a. Y después mando por pantalla un mensaje, claro, que dice parte if. Hago un printf. Printf ya lo habíamos visto en la unidad 3. Y aquí estaría cerrando el paréntesis de acá arriba. Ahora, como les comentaba, este paréntesis de acá casi siempre se coloca. Yo en lo personal, si ustedes me preguntan a mí, yo prefiero colocarlo igual siempre por un tema de orden, ¿ya? Pero si acá adentro solamente hubiera una línea, vale decir, si esta línea no existiera, por ejemplo, yo, yo podría colocar
esto de acá, pero sin el paréntesis. Solo en caso que de esto tenga una línea, ¿ya? Pero como no es el caso, evidentemente hay que hacerlo con paréntesis. Y en el caso del else, fíjese que si no, entonces imprimo else. Y fíjese que acá el else, como tiene solamente una línea, aquí no estoy colocando el paréntesis de llave, ¿ya? Eso. Y aquí estoy cerrando, este es el paréntesis de cierre del main. Ya. El ciclo for es parte de las estructuras repetitivas, ¿ya? Recordemos que tenemos las estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas, ¿ya? En este caso sería parte de la estructura repetitiva. El ciclo for, o que sería como si buscáramos la relación con el pseudocódigo, lo que veíamos en PCInt, sería un para tanto hasta tanto, ¿ya? El ciclo for, la gracia que tiene es que me sirve para hacer iteraciones una n cantidad de veces, donde yo conozco a priori cuántas iteraciones voy a realizar, ¿ya? Por ejemplo, fíjese que acá tengo una variable i que le igualo a 0. Después pregunto, si es que i es menor que 100, entonces entro al ciclo del for, ¿cierto? Y voy a incrementar el i en 1. Y con el incrementado voy a preguntar de nuevo, Y en algún punto, después de ir incrementando de 1 en 1 esta variable i, entonces aquí, esta condición de acá, esto no se va a cumplir, por tanto voy a salir del diagrama de flujo. Ahora, en cuanto a la sentencia for, la sentencia for tiene tres parámetros. Primero, bueno, yo escribo la palabra for, como ustedes pueden ver acá, for, paréntesis, y después inicializo. La inicialización es tomar mi variable que va a servir de contador, porque dentro del for tengo que tener una variable que me vaya contando la cantidad de iteraciones. Entonces, aquella variable que yo voy a ocupar, yo la voy a inicializar, le voy a dar un valor inicial, evidentemente, y en el segundo, ¿cierto? En la segunda opción, esto es, o en el segundo parámetro de esta sentencia, ¿cierto? Va la condición de término para que este ciclo termine, ¿ya? ¿Qué se tiene que cumplir? ¿Qué se tiene que cumplir para que el ciclo se mantenga? ¿Ya? Y en el tercer punto, aquí nosotros definimos en cuánto vamos a incrementar la variable por cada iteración. Generalmente, el incremento de una variable es de 1 en 1 dentro de un ciclo, generalmente. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Yo puedo tener un problema, por ejemplo, como el que hacíamos digamos, la clase pasada, la última clase que tuvimos, donde hacíamos un contador que tenía que ir de 2 en 2. Aquí podemos definir que mi incremento, en vez de ser de 1 en 1, va a ser de 2 en 2 y no va a tener ninguna implicancia, siempre y cuando el código que nosotros implementemos sea el que resuelve, o el algoritmo que implementemos sea el correcto, ¿cierto? Si no, no tiene mucho sentido. Bueno, esto, ¿cómo lo haríamos en lenguaje C? Abrimos un main, después creamos dos variables, en este caso estamos creando la variable i y estamos creando una variable llamada ac, y lo igualamos como 0. Recuerde que toda línea o toda sentencia en el lenguaje C tiene que ir finalizada con un punto y coma. Súper importante eso. Después, me defino mi ciclo for. Y fíjese que acá en el ciclo for tengo los tres parámetros. Tiene que tener cuidado porque acá aparece como si fuera una coma, pero en realidad no es una coma, es un punto y coma, ¿ya? Eso es de acuerdo a lo que define el lenguaje C, ¿ya? El estándar del lenguaje C. Si usted coloca una coma cuando quiera compilar este código, le va a dar un problema, ¿ya? Entonces, y un i que parte desde 0, mientras el i sea menor que 100, entonces por cada paso, por cada ciclo voy a ir incrementando el i en 1, ¿ya? Pero el incremento, ojo, este incremento se hace al final del ciclo, ya no al principio, ya. Una vez que termino cuando termino la iteración, por cada iteración que termine,
yo ahí recién incremento, antes que eso no, ¿ya? Bueno, en este caso lo que estoy haciendo es, dentro del for, hago un printf, coloco porcentaje de para poder mostrar un número entero, y en ese valor voy a mostrar el el i por i. Y eso va a ser hecho 100 veces en total. Y por cada iteración que hago, a la variable AC le sumo el valor de la variable i. Entonces, este programa en síntesis, bueno, aquí estoy cerrando el for y acá estoy cerrando el main. Este programa, entonces, ¿qué va a hacer? En primer lugar, me va a mostrar todos los números desde el 0 al 99 elevado al cuadrado. Eso es lo primero. Recuerde que el i parte en 0 y dura mientras el i sea menor que 100. O sea, en un momento el i va a ser 100 y cuando eso pase, esto no va a entrar más y va a salir del ciclo. ¿Ya? Entonces, por un lado, estoy mostrando todos los números del 0 al 99 elevados al cuadrado, y además, en una variable, estoy guardando la suma de todos los números desde el 0 al 99. Con esta variable sí no la estamos mostrando por pantalla, no estamos haciendo nada, solamente la estamos calculando, ¿ya? Eso. Bueno, el ciclo while, o mientras, ¿cierto? Es, al igual que en el caso anterior, es una estructura de tipo repetitiva, ¿ya? Por tanto, va a hacer una cantidad de iteraciones, digamos, hasta que se cumpla una determinada condición. Si lo traducimos al español, esto es lo mismo que teníamos el pseudocódigo con el mientras, es lo mismo. En este caso, fíjese que yo tengo una variable i que la inicializo en 0, después pregunto si mi variable i es menor que 100, entonces voy a entrar al ciclo. Y por cada iteración del ciclo voy a sumar a este contador i, le voy a sumar 1. Bueno, el lenguaje C, recuerden que el i más es lo mismo que decir i es igual a i más 1, ¿ya? Si usted lo expresa de una forma o lo expresa de la otra manera, eso da exactamente lo mismo, ¿ya? Además, también recuerde que esto sería un post incremento, ¿ya? Por si acaso. Bueno, ¿cómo se vería esto en lenguaje C? Bueno, la cosa se vería más o menos así. Parto con el main, abro paréntesis de llave, me declaro dos variables, una variable i que la parto como 0 y una variable ac que la inicializo como 0. Ya, recuerda el punto y coma al final de la línea, ¿ya? Después digo, mientras, o while, mientras mi variable i sea menor que 100, recuerda que está partiendo en 0, ¿cierto? Voy a mostrar el i al cuadrado, o sea, i por i, recuerda que aquí estoy mostrando, como digo, porcentaje de, si ve que estoy mostrando un valor que es entero, ¿ya? Si quisiera mostrar un valor flotante o double, debiese ser con un porcentaje f, ¿ya? Entonces aquí estoy mostrando todos los números desde el 0 al 99 elevados al cuadrado, y después de eso voy a tomar la variable AC y le voy a ir sumando el valor de I en cada iteración. O sea, voy a sumar todos los números desde el 0 al 99 y guardarlos en esta variable. Y súper importante, esto no se puede olvidar, chiquillos, a mí generalmente se me olvida cuando programo, pero bueno, un detalle. Pero bueno, hay que tratar de que esto no se olvide. Cuando hacemos ciclos, particularmente el ciclo while, tenemos que tener cuidado de nuestra condición de término. Si nosotros no configuramos correctamente la condición de término de un ciclo, es probable que ese ciclo se quede, digamos, en un loop, lo que se denomina un loop infinito o ciclo infinito, ¿ya? Por tanto, si yo no incluyera este i más en este código, entonces mi i parte en 0 y en ningún caso lo estaría incrementando. ¿Ya? En ningún caso lo estaría incrementando, y por tanto esta condición de acá nunca se cumpliría, y por lo mismo el ciclo nunca terminaría. Eso es lo que se denomina un loop o ciclo infinito, ¿ya? Y acá cierro el while con un paréntesis de llaves, y cierro el main. Dato importante también de destacar, nótese que en el ejemplo anterior, voy a mostrar el ejemplo anterior,
en el ejemplo anterior, fíjese que nosotros en ningún momento le estábamos diciendo acá al i súmale 1, ¿ya? Porque en el caso del for, el incremento de la variable se define aquí. Lo que estoy diciendo acá es en cuánto voy a incrementar esta variable por cada iteración del ciclo, ¿ya? En este caso le estoy diciendo que lo voy a incrementar en 1, es decir, i más, pero podría decir, por ejemplo, i más 2, lo que usted estime prudente, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, este es el otro ejemplo de acá. Ya, y por último, la última estructura repetitiva que nos queda por ver es el caso del do while. El do while es lo mismo que nosotros teníamos, que era el repetir hasta, ¿ya? Bueno, en este caso, para efectos del lenguaje C, sería un repetir mientras, ¿ya? O hacer mientras, ¿ya? Bueno, de hecho, claro. Sí, pero tiene la misma, una lógica similar. ¿Cómo funciona este tipo de ciclo en diagrama de flujo? Parto inicializando una variable y entro a un ciclo. Después, esa variable la incremento y pregunto, ¿esta variable es menor que 100? Entonces, si esto se cumple, entonces vuelvo. Y voy a preguntar todo el tiempo. Y en algún momento esto no se va a cumplir y voy a salir del ciclo. ¿Ya? ¿Cómo se vería esto a nivel de pseudocódigo? Aquí tengo, por ejemplo, la variable i, que le igualo a 0, la variable ac, la igualo a 0, ¿cierto? Y después abro un ciclo do, ¿cierto? Y acá estoy diciendo printf, ¿cierto? Porcentaje de i por i, ¿ya? O dicho de otra manera, estoy imprimiendo el valor de i que tengo en ese momento al cuadrado. Y a la variable ac le estoy sumando el valor de la variable i, ¿ya? Y al igual que en el caso anterior, súper importante también, tengo que tomar la variable i y la tengo que incrementar en 1. Igual que en el caso anterior, si esto yo no lo incluyo por algún motivo, o si lo comento, si no existe esto de acá, significa que el valor de i nunca se va a incrementar, y por lo mismo también la condición de término que voy a declarar acá abajo nunca se va a cumplir. En este tipo de ciclo, la condición de término va al final, ¿ya? Y por tanto, primero, entro al ciclo, hago lo que tengo que hacer y al final valido, ¿ya? Y en algún momento, en algún punto, este i va a ser mayor o igual que 100 y este ciclo va a terminar. Nótese que lo que va dentro del do va encerrado en paréntesis de llaves. Después yo coloco la palabra while, que me define la condición de término que va dentro de los paréntesis, y tengo que terminarlo, a diferencia de los casos anteriores, tengo que terminarlo con un punto y coma, tal como aparece ahí. Ya. ¿Cuál es la diferencia de esto respecto del while? ¿O para qué nos sirve? Porque ¿de qué nos sirve tener dos ciclos que hagan exactamente lo mismo? ¿Cuál es la gracia de tener dos ciclos y no tener uno solo? ¿Ya? La gracia de esto, al igual que en el caso del repetir hasta, es que en el do while yo por lo menos voy a ejecutar siempre, independiente de mi condición de término, siempre voy a ejecutar una vez esto. Cuando entra por primera vez el programa al ciclo, aquí no pregunta nada, entra nomás. Y al final pregunta. Si la condición se cumple, entonces sigo, hasta que en algún momento termina. ¿Ya? Esa es la diferencia que tiene el do while con el while. Porque en el while, vamos a ver un poquito más atrás, ¿no? Si la condición que tengo acá en el while no se cumple, ¿cierto? Acá no se cumple por algún motivo. Imagínense usted que yo el i le doy un valor 101, por ejemplo, o un valor 100, ¿ya? Cuando quiera entrar acá, esta condición nunca se va a cumplir, por tanto, nunca voy a entrar acá. En cambio, en el do while, yo siempre voy a leer por lo menos, o siempre voy a hacer el ciclo por lo menos una vez, ¿ya?
Eso. Bueno, respecto del comando break y el comando continue, lo que hacen esos comandos sirven para poder saltarse un paso de un ciclo o hacer un escape anticipado desde un ciclo. Por ejemplo, tengo acá bueno, aquí declaro el main, paréntesis de llave. Nótese los paréntesis que están al mismo nivel A. Fíjese que este código está ordenado, porque este paréntesis del main que lo abre está a la misma altura que este paréntesis de acá que lo cierra. Después, todo lo que está dentro de esto está tabulado, 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 tabulado. Aquí, como en algún momento yo les dije, el código siempre hay que tratar de tenerlo bien ordenado, ya por un tema de presentación y entender mejor lo que, no porque se vea bonito, ¿cierto? Sino por un tema de usabilidad y para que otra persona que pueda ver después el día de mañana su código lo pueda entender fácilmente. Bueno, acá tengo un int i, tengo una variable i, después abro mi ciclo for, que parte en 0 y va a durar mientras el i sea menor que 100, y por cada ciclo voy a incrementar en 1 la variable i. Por cada iteración pregunto, si el i módulo 2 es 0, recordemos que el porcentaje como un operador, en este caso, es lo mismo que la función módulo, que es la función resto, ¿ya? Pregunta, entonces, si el i módulo 2 es 0, entonces hago un continuo. ¿Qué hace el continuo? El continuo pasa directamente a la siguiente iteración. Significa que cuando el i sea un número par, entonces esta iteración de acá va a hacer que yo vaya inmediatamente pase al siguiente ciclo. Y con ello me voy a saltar todo esto para abajo, ¿ya? Esta comparación de acá y este print de acá, ¿ya? Eso en caso del continuo. Y en el caso del break, el break lo que hace es poder imprimir, nada que ver. Lo que hace el break es poder hacer una salida anticipada de un código, desde un ciclo. ¿Ya? Entonces, acá, este ciclo va a ir evaluando desde 0 hasta 99. Si el número que estoy evaluando es par, ¿cierto? Lo salta y no va a mostrar nada, y no va a comparar nada para abajo. Si es impar, esto de acá lo va a hacer, ¿ya? Además, aquí estamos preguntando si mi variable i módulo 17 es 0, lo cual traducido al español, ¿cierto? Al español que todos entendemos, sería si el i es múltiplo de 17, entonces voy a hacer un break, o voy a salir anticipadamente del programa. Esto significa que este código de acá va a evaluar el i desde el 0 hasta el 17 solamente. Cuando llega a 17, voy a tener una salida anticipada de este programa, ¿cierto? Esto no lo voy a alcanzar a mostrar y saldría. Por tanto, y lo que alcanzaría a mostrar este código acá, si no me equivoco, lo que estaría mostrando son todos los números impares desde el 1 hasta el 15. Eso sería lo que mostraría este programa, si no me falla la memoria. Eso. Bueno, acá le está mostrando lo que hace el continuo. Lo que hace el continuo, como les comentaba, es pasar a la siguiente vuelta, a la siguiente iteración. Y el break lo que hace es crear una salida anticipada desde un programa. Quiero también que noten que en este caso, este if de acá y este if de acá no llevan paréntesis de corchetes, ¿ya? Paréntesis de llave, perdón, paréntesis de llave. Porque como lo que está dentro de él es solo una línea, no es necesario tener que evaluar más, ya por eso va el continuo. Y con el caso del break, lo mismo. Acá no hace falta colocar un paréntesis porque esto es solamente una línea. Y el printf, ¿cierto? Estaría fuera del contexto del if, ¿ya? Para que lo tengan ahí claro. Si esto lo llegara a colocar tabulado, no me lo va a reconocer dentro del if, va a pescar solamente la primera línea, y no, en este caso, el printf, ¿ya? Para que se tenga claridad de eso. Ya. El comando switch case
lo que hace es, o mejor dicho, se utiliza mejor en caso de que yo tenga una variable que puede tomar muchos valores, y valores que yo conozco a priori, o sea, valores que yo ya sé de antemano cuáles puede tomar. Para eso, una variable debe tener una cantidad finita de posibles valores. ¿Ya? No me sirve, por ejemplo, valores de tipo comparación, por ejemplo. Si A es mayor que 5 o si B es mayor que tanto, a mí no me sirve. Tiene que ser valores posibles de una variable. ¿Ya? Por ejemplo, acá lo que estamos haciendo es evaluar el valor de la variable CH. Abro paréntesis de llave y pregunto, en el caso de que la variable CH valga A, yo voy a imprimir, ¿cierto?, por pantalla el mensaje A, ¿ya? Y en cada uno de estos cases es importante o es recomendable colocar un break, ¿ya? Porque en algunos casos el case va evaluando para abajo las distintas posibilidades y a veces me va agarrando más de una opción, ¿ya? Entonces, para que me evalúe solamente una de las opciones y no todas, yo puedo colocar un break al final de cada línea, que bien pudiera ir acá abajo o lo puede colocar usted acá mismo arriba, ¿ya? Siempre y cuando vayan estas dos líneas separadas por punto y coma. Además, en el case usted puede colocar lo que usted desee, no tiene por qué colocar un print. Podría colocar una operación, podría colocar un llamado a una función, por ejemplo, es mucho lo que se puede hacer. Este otro, en el caso de que la variable ch valga b, entonces voy a imprimir el valor b. Si la variable ch vale c, entonces voy a imprimir b o c. Si vale d, voy a imprimir eso de ahí. Y aquí también estoy agregando un break. Como les comentaba, es recomendable en este tipo de situaciones colocar en todas las líneas un break a fin de que de evitar que el break se pueda, en el switch case, se pueda leer más de una opción en caso de, ¿ya? Por si acaso. Y, punto importante a destacar, el switch case, la gracia que tiene es que viene con un valor por defecto, similar a lo que hace el else dentro de una estructura condicional, ¿ya? El switch case, ¿cierto? Acá lo que está haciendo por defecto es imprimir otra letra. Significa que si la letra o el valor de sh no es ni A, ni B, ni C, ni D, si no cumple ninguna de estas condiciones, entonces voy a mostrar este mensaje de acá. ¿Qué sería, para nuestros efectos, el valor por defecto? Ya. Bueno, el lenguaje C tiene un conjunto de librerías, ¿cierto? Que estas librerías tienen acciones o tienen operaciones que no tienen o que no son parte de la librería normal o las librerías normales que vienen con el lenguaje C, ¿ya? Una de esas librerías es la librería string.h. La librería string.h lo que permite es poder manejar cadenas de texto. Vale decir, poder concatenar texto, poder sacar una porción de un texto, poder obtener el largo de un texto, etc. ¿Ya? Comparar cadenas, copiar una cadena en la otra, duplicarla, etc. O sea, la librería string tiene una serie de funciones que permite manipular cadenas de texto, ¿ya? Esa es la gracia de la librería string.h. Nosotros vamos a ver algo de string en la siguiente unidad, ¿ya? Para que ahí vayan comprendiendo la idea. Ya, la stdlib es una librería que tiene funciones generalmente de transformación o funciones que no están incluidas dentro, evidentemente, de la stdio. Esas son parte de la stdlib, ¿ya? Por ejemplo, la función atoy, ¿cierto? Que transforma un string, lo transforma a un número entero, siempre y cuando ese string esté expresado en función de un entero, ¿ya? No me sirve a mí, por ejemplo, cambiar, hola Juanito, un string, y eso convertirlo con una función atoy y convertirla a un integer, porque esa palabra que yo mencioné recién no tiene un valor, o no es un valor expresado, ¿cierto? Un valor numérico expresado como un carácter, ¿ya?
Por eso es importante que lo que yo le voy a pasar como parámetro a esa función sea un número, expresado evidentemente como string, y ahí se me lo va a convertir, ¿ya? Bueno, está también la función atol, que es parecida a la toy, pero la diferencia que es que me transforma un string a un entero largo, ¿ya? Y también está la tof, que transforma un entero, un string, a un número real o flotante, ¿ya? Eso. Y otras funciones más, bueno, y también está la itoa, ¿cierto? Que transforma desde un entero, lo transforma a un string, ¿ya? O bueno, itoa como de integer to una cosa alfanumérica, ¿ya? Por si acaso. Bueno, y además existen otras funciones que esas son parte del manejo que se puede hacer con archivos de texto, que son parte de la unidad 6, que es la función sScanf y sprintf. Son funciones para lectura de información desde un archivo y escritura de información en un archivo respectivamente. ¿Ya? Eso es el caso de las funciones sprintf y sScanf. Ya, la librería mat.h se la había mencionado hace un tiempo atrás cuando hicimos un ejercicio con el número pi, o la constante pi, y la librería mat lo que tiene o lo que permite hacer son operaciones matemáticas complejas, digamos, operaciones que no son regulares, como la suma, la resta, la multiplicación, ¿cierto? Etcétera. Por ejemplo, tenemos la función xp o x, ¿cierto? Que lo que hace es calcular el exponencial de un valor, ¿cierto? El exponencial de x. Usted, al x dentro del paréntesis, usted le entrega el número al cual quiere elevar la constante e. También tenemos la función logaritmo o logaritmo en base 10. Tenemos también la función POW, que es súper importante. La función POW lo que hace es tomar un valor y elevarlo a otro, ¿ya? Sea el valor que sea. La función sqrt lo que hace es poder obtener la raíz cuadrada de un número. Está también la función seno, la función coseno, la seno hiperbólico y la tangente, ¿cierto? El arco tangente, etc. Ahí usted tiene una serie de posibilidades para poder, digamos, para poder analizar. Ya. Bueno, como les comentaba, hay varias librerías dentro del lenguaje C. Las que mencioné, evidentemente, no son las únicas. Hay muchas más. Ahí los invito a ir chequeando la documentación de C. Ahí explican, bueno, evidentemente, nosotros dentro de este ramo, esto es, digamos, vemos una parte menor de todo lo que considera el lenguaje de programación C. Hay muchas cosas todavía que falta por revisar, ¿ya? Pero siempre pueden ver documentación anexa y ver también nuestra librería, incluso también, bueno, también librerías gráficas, por ejemplo, hay cosas bastante interesantes que se pueden hacer. Ya. Y por último, está el concepto de las funciones. Una función es una porción de código que yo la voy a estar llamando constantemente dentro de un programa. ¿Qué busco con esto? Busco que aquel código que se va a ejecutar muchas veces, tenerlo escrito solamente una vez y no tener que estar escribiéndolo todo el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo que hacer un programa que me calcule la función, que haga un cálculo en base a un factorial de un número, entonces a mí me conviene, para no tener que estar calculando en cada vuelta, colocando el código del factorial del número, ¿cierto? O colocarlo más de una vez en caso de que lo necesite más de una vez, me puedo hacer una función factorial que yo la puedo llamar, ¿cierto? De forma mucho más sencilla y me evito las cantidades increíbles de código y puedo también ordenarme, ¿ya? Y darle también un orden a mi código, ¿ya? A mi solución, ¿ya? Bueno, ¿cómo definimos entonces las funciones? Las funciones tienen un tipo, ¿cierto? Que puede ser un entero, que puede ser un flotante, ¿cierto? Que puede ser un char, etc. ¿De qué depende este tipo?
depende de lo que yo quiera retornar como resultado de una función. Ahora, una función puede retornar un valor como puede no retornarlo. Si quiero que me retorne un valor, tengo que indicar acá en el tipo, el valor que yo, el tipo de dato, valga la redundancia, que yo quiero devolver. Si quiero devolver un char, tiene que ir con un char. Si quiero devolver un int, tiene que ir un int. Ahora, si yo quiero que la función no me retorne ninguna cosa, puede ser, por ejemplo, una función que sirva para poder mostrar un mensaje por pantalla, ¿cierto? No tiene por qué retornar ningún valor. En ese caso, el tipo de la función sería una función de tipo void, ¿ya? Aquí coloco void, el nombre de la función. Y los argumentos son los valores que yo le voy a pasar a la función para que la función trabaje. Una función puede no tener ningún argumento, como puede tener uno, como puede tener muchos. Si tiene muchos argumentos, o bueno, más de uno, ¿cierto? Si tiene más de un argumento, yo los tengo que ir separando por un signo coma, por una coma. Argumento 1, coma, argumento 2, coma, argumento 3, así, etc. ¿Ya? No hay una cantidad máxima de argumentos posibles, ¿ya? Eso depende de lo que usted necesite hacer con la función, ¿ya? Tampoco es la gracia andar colocando argumentos por colocar que yo no voy a ocupar, ¿ya? Aparte que usted recuerde que cuando llame a la función, si yo le coloco un argumento, voy a tener que llamarla, ¿cierto? Con un valor, siempre entregándole un valor. Bueno, y una vez que defino la función, coloco paréntesis de llave, y coloco el cuerpo de la función o contenido de lo que quiero hacer. Ya. Bueno, como les comentaba entonces, las funciones yo las declaro dentro de mi código, pero no tienen sentido las funciones si yo no las llamo, si no las invoco. Por tanto, para poder ocupar la función yo tengo que llamarla. Yo la defino y después la llamo. ¿Ya? Esto también se puede ocupar en PSInt. ¿Ah? Nosotros también podemos ocupar el concepto de las funciones dentro del PSEInt, ¿ya? Por si acaso. Cosa importante también a destacar que los argumentos de una función, ¿cierto? Siempre se pasan por valor, ¿ya? Eso significa que a la función, ¿cierto? Le va a estar entregando siempre un determinado, digamos, un número o algo, ¿cierto? Que la va a identificar. Además, el valor, bueno, el valor que vamos a entregar como resultado de una función siempre es de tipo, o se entrega con un comando return. ¿Ya? El return a mí lo que hace es devolverme o retornarme el valor de una función, lo que yo quiero hacer con ella. Cosa importante también destacar que cuando tenemos funciones que no me retornan nada, que no me retornan ningún valor, yo las declaro como tipo void, y ese concepto pasa a llamarse no función, sino que se llamaría procedimiento, ¿ya? Ahora, para efectos de nosotros, lo que, digamos, por convención, digamos, cuando hablemos de función, nos vamos a referir a funciones con o sin, digamos, valores de retorno, ¿ya? Para no confundirnos más que nada, ¿ya? Ya, y otra cosa también importante respecto de las funciones, particularmente en el lenguaje C, es que las funciones permiten lo que se denomina la recursividad. La recursividad es la posibilidad de llamar a una función, que una función se llame a sí misma. Por ejemplo, el factorial de un número, por ejemplo, yo lo puedo expresar en términos de una función factorial, donde la función factorial de n, dentro de ella va a estar llamando al factorial de n menos 1, ¿cierto? O n por el factorial de n menos 1. Después evalúa el factorial de n menos 1, ¿cierto? Y así va hasta un punto que termine esa función, ¿ya? Pero la recursividad es eso, es poder llamar que una función se llame a sí misma, ¿cierto? Hasta que se cumpla una determinada condición. Esto tampoco implica de que van a haber funciones infinitas que no terminan nunca, ¿cierto? Porque eso tampoco es evidentemente la idea, ¿ya? Ya. Bueno, esto es lo que yo les comentaba respecto del factorial. Bueno, este es aquí
Claro, no, aquí no se está usando recursividad en el caso del factorial, ¿ya? Esto de acá está un poquito corrido, pero bueno, esto tiene que ir cerrando esto y esto tiene que ir cerrando eso, pero bueno. Ya, entonces acá tengo la función factorial escrita en forma normal. Fíjese que lo que hace la función factorial, yo aquí la declaro como un int, porque yo quiero que la función factorial me retorne un número entero. Le coloco el nombre de la función, que eso lo defino yo, paréntesis, y dentro de los paréntesis tengo que colocar los parámetros que va a recibir esta función. O dicho de otra manera, qué valores tiene que recibir la función para poder operar dentro de ella, para poder actuar. ¿Ya? Entonces, lo que yo sé es que esta función va a tomar el valor de n y le va a calcular su factorial. Recordemos, bueno, siempre, nunca está de más mencionarlo, que lo que hace la función factorial es ir multiplicando desde 1 hasta n, ¿cierto? Donde n es el número al cual le queremos obtener su factorial, ¿ya? Aquí lo que estoy haciendo es declarar una variable red, la declaro como 1, ¿cierto? Y pregunto, mientras esta variable n que entregué acá, esta variable n, mientras sea mayor que 1, entonces el red, que es como en este caso el resultado, ¿cierto? O retorno, mejor dicho, de hecho, por eso de llamarse red, me imagino, por retorno, la variable red va a ser igual a lo que tenía antes en la variable red por n menos menos, ¿ya? Y eso, y fíjese que al hacer esto, lo que estoy diciendo es que al valor de red, a lo que tengo ya antes, multiplícale n y el n disminúyelo en 1. Recuerde usted que esto es un post-decremento, vale decir, tomo el valor de n, lo guardo, lo uso para hacer el cálculo y una vez que lo hago, después de eso hago el decremento. Si lo colocara antes, sería un predecremento, por tanto estaría quitándole 1 antes de hacer la operación, y no es evidentemente lo que estamos buscando. Entonces, en este caso, con este ciclo, lograría ir multiplicando los números desde n por n-1, por n-2, así hasta llegar a 1, ¿ya? Y esto se va a cumplir mientras mi valor n sea mayor que 1. Cuando esto se termine, voy a retornar como resultado el valor de la variable red que obtuve en ese momento. Acá estoy abriendo el main, paréntesis, paréntesis, y estoy mostrando por pantalla. Estoy diciendo, porcentaje de factorial va a ser igual a porcentaje de backslash n. Esto significa que en este printf voy a mostrar dos variables, ¿ya? O dos valores. El primero de ellos, aquí estoy mostrando 5, que es un valor que estamos colocando en duro acá, que iría acá, y para calcular 5 factorial, tenemos que decir factorial paréntesis 5, ¿ya? Y con esto estaríamos llamando a la función factorial y usando como parámetro la variable n y dándole en este caso el valor de 5, ¿ya? Otra cosa importante también, nótese que aquí en ningún caso estoy declarando la variable n, no le estoy dando un valor, no es necesario declararla porque yo asumo, o bueno, aquí se asume que como está declarada como un argumento, yo le estoy pasando sí o sí el valor de n a esta función. Aquí lo puedo ocupar tranquilamente. Si yo llamara a la función factorial sin parámetros, si le colocara, por ejemplo, paréntesis, paréntesis, me daría error porque me diría que la función factorial necesita un parámetro y usted no le está entregando ninguno. Lo mismo también pasa si le entrego, por ejemplo, más de un valor al factorial. El factorial no me va a calcular la función para cada uno de los valores. Me va a decir que le estoy pasando, por ejemplo, si le entrego 3 números separados por coma, me va a decir que le estoy entregando 3 parámetros a la función cuando en realidad requiere solamente uno. Entonces, para que tengan esas consideraciones. Ya. Respecto de la declaración de funciones, nosotros técnicamente, en teoría, ¿cierto? Deberíamos colocar siempre todas nuestras funciones, deberíamos declararlas antes del main. Importante también destacar que las funciones se declaran fuera del main, ya esto no va declarado dentro del main como ustedes pudieron ver, ya. Tengo la función acá y después tengo el main, ya. Entonces,
dado que las funciones están declaradas fuera del main, aquí yo tengo que saber que si tomo una función y la coloco después del main, cuando la quiera llamar, me va a dar un problema, me va a decir que la función no existe, ¿ya? En ese caso tengo dos posibilidades. Lo más obvio sería tomar la función y moverla a la parte de arriba del código. Recuerden que el código siempre se lee desde arriba hacia abajo, por eso no la encuentra, ¿ya? Si la llamo desde el main y la función está escrita después del main, no la va a encontrar. Entonces, como le decía, opción 1, tomar las funciones y colocarlas antes del main, o colocar el main abajo. Da lo mismo, el orden que se haga. Eso es uno. Y lo segundo, usar el concepto del prototipo. Un prototipo es una declaración del nombre de la función. Por ejemplo, en este caso, el prototipo de la función factorial sería int factorial, paréntesis, int n, punto y coma. Ojo, que esto es solamente una declaración. ¿Qué logro con esto? Si yo coloco esta línea antes del main, después coloco el main y después coloco la función abajo, ahí sí me la va a encontrar, porque el main, cuando esté ejecutando el main, llama a la función, la va a buscar arriba, pero como arriba está el prototipo de la función, se sabe que dentro del código está esa función y la va a ir a buscar. Por eso tengo esas dos formas de hacerlo, ¿ya? Bueno, esto es lo que yo le estaba comentando respecto al prototipo. Por ejemplo, en este caso, fíjese que tengo el main K y tengo el factorial definido abajo. Si yo esto no lo incluyo, cuando quiera llamar al main, esto de acá me va a dar un problema, ¿ya? Esto de aquí, como les comentaba entonces, si esto no lo incluyo, cuando quiera ejecutarlo acá, y si llamo a esto, me va a dar problema, porque la función aquí no existe. Acá, antes del main no existe. Pero, como declaré el prototipo de la función, entonces aquí le estoy diciendo al programa de que la función está escrita más abajo o en algún lugar del código. ¿Ya? En este caso la voy a buscar y la encuentro. Aquí estoy haciendo el mismo llamado que hicimos antes. Ya. Ahora, el paso por referencia, ¿cierto? Ahí estamos hablando de una variable cuando entregamos una determinada dirección en memoria en la cual está la variable y en vez de modificar su valor directo, estamos haciendo o invocando a una variable en sí misma, estamos invocando a un lugar, a una dirección de la variable en memoria. Entonces, como no tiene paso por referencia, como se hace regularmente, ¿cierto?, en el lenguaje C, lo que se hace en este caso, en el caso del lenguaje, es pasar la dirección o donde está ubicada la variable dentro de memoria principal. Y eso yo lo hago, ¿cierto?, con el símbolo asterisco, que lo hago aquí, int a, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tengo una función int reiniciar, que digo int asterisco a, int b. Aquí lo que estoy diciendo entonces es que la variable a, en este caso, no le voy a estar pasando directamente un valor, sino que le voy a estar pasando el lugar, ¿cierto? O voy a hacer alusión a una dirección de memoria y no una variable en sí misma. Entonces acá digo x2 y 2. Y aquí estoy llamando a la función reiniciar xi. ¿Ya? Si yo llamo a esta función con estos dos valores, dice que el x va a valer 0 y que el i va a valer 2. Claro, porque en este caso el valor de a sería el valor de x, ¿ya? Y el valor de i sería el valor de b. Esta función acá, fíjese que no está con asterisco, por tanto es una variable común y silvestre, y en este caso, ¿cierto? Y cuando llama el valor reiniciar, el valor i va a tomar el valor, o sea, convertir en un valor 2, ¿cierto? Estoy pasando el 2, ¿ya? Pero en el caso del X, eso obviamente no se va a cumplir. Ya. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se vería, esta casuística. ¿Ya? Pero eso no vamos a tener porque eso es parte de lo que vamos a ver, digamos, solamente para mencionarlo como cultura general. Ya. Y, por último, si a una función
le queremos pasar una matriz, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, nosotros ya habíamos hablado de arreglos, antes, hicimos una mención rápida del concepto, pero si nosotros queremos pasar un arreglo o una matriz como un parámetro dentro de una función, lo tenemos que hacer de esa manera. Aquí llamamos a la función, en este caso una función de tipo void, porque no me retorna nada. Aquí está recibiendo un arreglo, y aquí está recibiendo una matriz. ¿Ya? Eso. Bueno, eso en cuanto a la parte teórica. Ya, como no hay nadie presente, me imagino que no hay consultas. Si tienen dudas, me las pueden mandar, me pueden enviar al correo. Yo en la siguiente parte, porque la voy a hacer igual, en la siguiente parte voy a hacer un par de problemas de programación, ya problemas básicos respecto de las sentencias de control, ¿ya? Para que lo tengan ahí presente. Eso, entonces me voy a conectar en un par de minutos más, una vez que baje el video, y continuaremos con la clase de las 12:45, ¿ya? La segunda parte de esta clase.